Amigos televidentes del canal Zoom, les damos la más cordial bienvenida. Siempre para nosotros es muy grato estar con ustedes, que nos permitan entrar a sus hogares, a los diferentes sitios donde ven nuestro canal o a la sesión de podcast donde también ustedes nos ven. Hoy, como se darán cuenta desde este escenario maravilloso de Cartagena, en el encuentro del INCR, que es de Cartagena 2017, que es la Asociación de Investigación Internacional en Comunicación y Medios. Y nuestro invitado de hoy, un invitado muy especial, Rafael Obregón, bienvenido. Qué grato estar aquí contigo compartiendo este espacio. Muchas gracias, Fernando, muchas gracias al equipo de Uniminuto, al equipo de INCR por la oportunidad de estar aquí en Cartagena y por la oportunidad de conversar contigo y con tus televidentes. Bueno, ¿cómo ha visto este encuentro que pues, es una de las cosas de las que estamos orgullosos en Uniminuto, porque ha sido el motor y el organizador aquí en Cartagena? ¿Cómo lo ha visto? No, yo diría que ha sido uno de los eventos más interesantes que haya organizado INCR en los últimos años. Yo he tenido la oportunidad de asistir a muchos eventos de INCR. Pero por ser Cartagena, por haberse organizado en el centro de convenciones y porque lo ha organizado Uniminuto, que está en Bogotá y que tuvo la valentía de hacerlo en Cartagena, lo que generó seguramente un esfuerzo tremendo. Sí. Yo creo que hay que destacar eso, así que de verdad una felicitación muy, muy sincera a Amparo Cadavid, a ti, al equipo, por haber organizado un evento maravilloso. Bueno, amigos televidentes, este es nuestro invitado en el día de hoy. El profesor Rafael Obregón es el jefe de comunicación para el desarrollo de UNICEF en Nueva York. Cuenta con más de 15 años de experiencia académica y profesional en el área de comunicación y salud. Licenciado en Comunicación Social y Periodismo, magíster en Desarrollo Social con énfasis en Salud Pública y doctor en Comunicación, su trabajo lo concentró en el campo de la salud internacional. El profesor Obregón participó en varias conferencias y mesas de trabajo con los temas relacionados a la comunicación para el desarrollo en el Congreso Internacional de la Comunicación y Medios de INCR Cartagena 2017, organizado por Uniminuto. Y entonces vamos a empezar con el profe Obregón. Profesor, vamos a empezar, como nuestro tema es sobre comunicación para el desarrollo y el cambio social, yo creo que contémosle un poquito a nuestros televidentes en qué consiste, qué es la comunicación para el desarrollo y el cambio social. Bueno, desde mi óptica, la comunicación para el desarrollo y el cambio social no es más que facilitar procesos de participación, de voz, de involucramiento por parte de las organizaciones que trabajan en este campo con el fin de facilitar procesos de cambio que son del interés ciudadano, que son del interés público, haciendo uso de las múltiples formas de comunicación que tenemos disponibles, ¿no? Desde los medios masivos hasta los medios sociales, pero también otras formas de comunicación que están presentes en el tejido social. La comunicación local, la comunicación en la comunidad, la comunicación en los escenarios espirituales, la comunicación en los espacios públicos. Es decir, es tratar de aprovechar todas las oportunidades que la comunicación ofrece de interactuar con públicos, con comunidades y tratar de encontrar maneras colectivas de resolver temas que afectan a esas comunidades, que pasan desde los temas de salud, los temas de educación, los temas de medio ambiente, pero de nuevo apoyándonos en las múltiples formas comunicativas que tenemos a nuestra disposición. Bueno, uno oye estos objetivos como esta búsqueda y a veces piensa, ¿esto no es una utopía muy grande? ¿Cómo hace la comunicación para el cambio para el desarrollo y el cambio social, digamos, frente a esos grandes medios de comunicación que trabajan ya en temas de globalización, que en ese aparataje de lo comercial juega mucho sobre la individualización, sobre el consumo? ¿Cómo hace la comunicación para el desarrollo para competir con eso?
Yo creo que la comunicación para el desarrollo, dado que se apoya en unos principios fundamentales que de alguna manera la diferencian de esas otras maneras de comunicar, precisamente es por ello que puede jugar un rol tan importante como el que tú señalas. Es decir, la comunicación para el desarrollo asume que las audiencias, los públicos, tienen que estar en el centro de ese proceso. Es decir, es una comunicación que apunta a que haya un rol protagónico de la gente, un rol protagónico de las comunidades, un rol protagónico del público, y en el que la producción de contenidos, la producción de espacios de interacción no pasa únicamente por lo que decide un medio, por ejemplo, o lo que decide una organización, sino que pasa por las miradas y las decisiones, idealmente, que esos públicos, esas audiencias pueden plantear. Y en ese sentido, digamos, yo podría citar muchos ejemplos de cómo la comunicación ha jugado un papel vital. Por ejemplo, desde mi experiencia, por supuesto, si uno mira en el caso, por ejemplo, de la epidemia del VIH-Sida hace varios años, ¿no? Sí. Sin ninguna duda, la comunicación para el desarrollo jugó un papel vital en facilitar la participación, por ejemplo, de las personas afectadas por el VIH o la participación de organizaciones que trabajaban para prevenir el contagio, el crecimiento de la epidemia. Y en la medida en que plataformas comunicativas, desde los medios masivos hasta la movilización social, hasta procesos muy locales, esas dinámicas comunicativas le dieron un espacio de voz y participación a esos grupos para poder, por ejemplo, influir en que se introdujeran políticas de prevención más fuertes, en que se diera acceso a antirretrovirales que luego permitieron que las personas pudiesen vivir por mucho más tiempo y eventualmente se ha convertido en una enfermedad crónica, para que las personas, los grupos de personas que viven con VIH tuviesen un espacio de voz y participación, por ejemplo, en el diseño de políticas nacionales. Todo ello fue posible en gran medida por el rol de esa comunicación orientada a la participación y al involucramiento de las personas afectadas en este caso. Y de nuevo, podría citar muchos ejemplos en los que la comunicación ha facilitado esos procesos. La comunicación para el desarrollo ha tenido diferentes apelativos a lo largo de su historia. Para el profesor Rafael Obregón, esas denominaciones han estado ligadas a momentos históricos, sociales, políticos y culturales. Por ejemplo, en los años 70 se dio la que se llamó comunicación alternativa, que surgió como una manera de resistencia frente a los que fueron los discursos dominantes y represivos, en muchos casos definidos por las dictaduras en América Latina, donde las voces críticas no tenían espacio, lo que hizo incluso que muchas de estas propuestas fueran clandestinas. Al darse el paso a nuevas democracias, la comunicación tuvo una nueva función. Ahora buscaba empoderar. Se habló entonces de una comunicación participativa. Así se han dado cambios inherentes al momento social y político que han transformado el objetivo específico de la comunicación y su denominación. Podemos reconocer la comunicación educativa, popular, alternativa, participativa, comunitaria y ahora se habla de la comunicación ciudadana, pero en términos generales con el foco puesto sobre el desarrollo humano y social. Ese juego de la participación en este tipo de comunicación es fundamental. ¿Cómo construir participación? ¿Cómo funciona esa participación y sobre todo ese intento de que haya un sentido democrático dentro de lo que es ese trabajo de este tipo de medios? No es una tarea fácil, debo decir, digamos, como punto de partida, ¿no? Porque si nos remitimos, por ejemplo, a lo que muchos teóricos o profesionales del desarrollo utilizan en términos de la famosa escalera de la participación, ¿no? Donde hay diferentes niveles, es decir,
se va desde una participación tokenística, es decir, simplemente como maquillaje, que luego pasa por diferentes niveles, consulta, una escucha más genuina, hasta llegar a un punto que sería el punto ideal, en el que la participación es un espacio genuino para la toma de decisiones, ¿no? Pero sabemos que eso no es fácil, porque de nuevo, dentro del concepto de participación, no hay que olvidar que siempre vamos a encontrar unos escenarios de poder que están allí presentes, dependiendo de quiénes sean los actores involucrados, pero siempre habrá unas tensiones en ese sentido, ¿no? Entonces, lograr una participación genuina no es fácil, pero lo que me parece a mí que es fundamental es no perder de vista que hay que trabajar hacia unos procesos de desarrollo o de comunicación en este caso que intenten ser participativos, es decir, que intenten precisamente darle espacios de voz a los diferentes actores y que idealmente puedan entonces incidir en el tipo de decisiones que se tomen, ¿no? Bien sea, por ejemplo, para si es una estrategia para responder a una problemática social, por ejemplo, que tengan un rol en la definición de contenidos, en la definición de las actividades y en la implementación de ellas si se quiere. O por ejemplo, si miramos en el caso colombiano, que está pasando un momento muy interesante alrededor del posconflicto, es decir, creo que desde esa perspectiva la comunicación para el desarrollo y cambio social jugaría un papel importante en cuanto a facilitar la involucración, la participación de los diferentes actores y en definir las líneas comunicativas que se trabajarían, por ejemplo, para reintegración, para sanear, digamos, todos esos aspectos que hay que trabajar desde el punto de vista del conflicto. O sea, no una comunicación que simplemente plantee unas líneas narrativas desde una óptica quizá, no sé, institucional o como se quiera, sino que sea resultado de un proceso de consulta y de decisión colectiva hasta donde sea posible, ¿no? Bueno, hay otro medio, si queremos llamarlo así, que es un medio múltiple, que son las redes sociales, que han entrado con mucha fuerza. Y entonces se habla también como de las redes para la resistencia, es decir, las redes para resistir frente a estos elementos a veces del poder hegemónico, comercial y demás, que están dentro de las redes, pero al mismo tiempo están con ellos, o sea, están en Google, están en Facebook. ¿Cómo entender esa, pareciera ambivalencia, pero también esa necesidad de ese uso? Bueno, es una pregunta muy interesante y aquí retomo nuevamente algo que señaló Omar Rincón en la conferencia de apertura, de nuevo ligado al trabajo del profesor Jesús Martín, alrededor de los medios y las mediaciones, y cómo realmente lo que interesa no es tanto el medio, o en este caso la red, sino lo que se hace con ella. ¿Para qué se utiliza? ¿Cómo se trabaja con ella? Y por ejemplo, en el caso de las redes sociales, sabemos que hay muchas redes que propician participación, diálogo, interacción, pero hay muchas redes que se utilizan para propósitos muy distintos y muchos de ellos propósitos realmente problemáticos, ¿no? que tienen una incidencia tremenda en aspectos sociales, políticos, etc. Entonces, yo creo, y eso creo que es parte de la realidad de cualquier medio, es decir, fue lo mismo con la radio, con la televisión. Entonces, en ese sentido, lo que tenemos es una transformación de las posibilidades que los medios de comunicación, y ahora en este caso los medios sociales, nos dan, y entonces de lo que se trata es de ver cómo podemos apalancar esas redes para acompañar procesos de cambio que estén, digamos, en línea con lo que un país o una nación quiere alcanzar como resultado o mejora para sus ciudadanos, para sus públicos, trabajando con ellos. Es decir, alguien decía, por ejemplo, el profesor Melcote, otro de los conferencistas, hablaba de cómo en el caso del cambio social, su definición varía
de lo que se quiere con ese cambio social, varía dependiendo de quienes tienen en un momento dado la responsabilidad de facilitar ese proceso de cambio. Entonces, en algunas sociedades el cambio social puede tener unos ciertos objetivos que pueden ser muy distintos a los de otra sociedad, pero también entender que el cambio social es orgánico, que también se va dando por las mismas dinámicas sociales y políticas de cualquier entorno social. Comprender el desarrollo social implica entender la capacidad que hemos tenido para encontrar nuestra verdadera identidad, alejarnos del eurocentrismo y acercarnos a nuestras culturas ancestrales, las raíces indígenas y afrodescendientes. Esa validación de otros saberes, del conocimiento de las culturas triviales, la relación de estas con el entorno y con el equilibrio armónico de la naturaleza, ha sido fundamental en la búsqueda de un verdadero cambio social. Para el profe Obregón, este es el resultado de una lucha constante por el reconocimiento. A la fuerza de la tradición oral y la memoria ancestral, se unen las posibilidades que ahora brindan los nuevos medios, lo que ha permitido ensanchar el diálogo de saberes. Las redes han facilitado la posibilidad de ser visibles a estos grupos sociales que tradicionalmente habían estado marginados del debate público. Sin embargo, a pesar de los esfuerzos, todavía queda mucho por hacer, y parte del trabajo que se tiene que realizar desde la Comunicación para el Desarrollo es ayudar a afianzar estas propuestas y fortalecer los saberes de nuestras culturas ancestrales, en diálogo con el conocimiento que se ha construido desde la academia hegemónica. El término de desarrollo ha sido muy cuestionado, ¿no? En un momento se hablaba del desarrollo y era que nos pareciéramos a los países europeos y a Estados Unidos, un modelo de desarrollo. Luego empezó a hablarse del desarrollo humano y social, ahora estamos hablando del desarrollo sostenible. Después se dijo, no, palabra desarrollo no, hablamos de cambio social. Hoy están quienes hablan del postdesarrollo, es decir, no más desarrollo, no más, no, el planeta no aguanta más. ¿Cómo ve esa visión de estas nuevas posturas que están hablando del postdesarrollo? Bueno, esa es una pregunta interesante que daría para un debate larguísimo. Lógicamente, en mi rol como funcionario de una agencia de Naciones Unidas que ha participado activamente en la definición de las metas de desarrollo sostenible, nosotros creemos que precisamente la idea de unas metas de desarrollo sostenible, pero que además, a diferencia de las metas de desarrollo del milenio, tienen un carácter universal, ¿no? Porque aquí no hay que olvidar eso, que las metas de desarrollo sostenibles, no están circunscritas a una serie de temas que, como en el pasado, estaban de pronto más orientadas a un grupo de países de los llamados en desarrollo. Las metas de desarrollo sostenible precisamente tienen ese carácter universal que de alguna manera esperamos facilite un trabajo mucho más colectivo por parte de los diferentes Estados miembros, de las instituciones de la sociedad civil, de los diferentes actores sociales. Entonces, en ese sentido, digamos, yo entiendo las posturas desde el postdesarrollo y las preocupaciones frente a la noción de desarrollo, que tiene esas cargas, digamos, políticas, quizás economicistas, explotación del planeta, explotación digamos, indefinida de recursos naturales, etcétera. Pero si uno observa las metas de desarrollo sostenible, va a encontrar allí metas específicas que precisamente tocan esos temas. Entonces yo diría que más que una discusión, digamos, semántica, creo que lo que interesa al final es si esas metas son acogidas por los Estados miembros, por el planeta en sí mismo, que digamos que está representado en todos estos países, y pudiésemos asegurar entonces de verdad procesos de cambio que tengan en cuenta hasta qué punto ciertos procesos tendrían un impacto negativo, por ejemplo, en nuevas generaciones. Entonces yo creo que por ahí hay una orientación mucho más
si se quiere, centrada, digamos, con alguna, o alineada mejor con alguna de esas preocupaciones que tú señalabas. Esta conversación con el profe Rafael Obregón ha sido muy interesante. Yo quiero, para cerrar, que hablemos de una forma que también hace parte de esta comunicación para el desarrollo y cambio social, dependiendo de cómo la manejen, de esa comunicación y esos medios escolares, cómo han entrado al aula de clase, a los colegios, la experiencia de hacer radio, televisión, de trabajar en redes, de hacer comunicación y cómo apoya para este proceso. Bueno, eso es una pregunta para mí muy interesante porque me da la posibilidad de hablar de un trabajo que realicé hace algunos años en un colegio cercano a Cartagena, en el municipio de Soledad, en el Atlántico. Es un proyecto que todavía permanece, denominado Comunicación para el Desarrollo, y era un proyecto, o es un proyecto extracurricular. Es decir, en la escuela los estudiantes tienen la posibilidad de optar por ese proyecto como una de sus actividades extracurriculares. Entonces, en alguna ocasión me invitaron a conocer el proyecto. Me pareció muy interesante lo que estaban haciendo, entonces decidí hacer una investigación, un trabajo, pues, digamos, pequeño, pero para entender cuál era el rol que ese proyecto jugaba. Porque a menudo muchos de estos proyectos de comunicación para el desarrollo en las escuelas están más orientados a promover información o a compartir información sobre diferentes temas. En este caso, lo habían definido como una actividad extracurricular que apuntaba al fortalecimiento de competencias comunicativas, ¿no? Y en el estudio que hicimos, logramos encontramos mejor, que los estudiantes que habían hecho parte del proyecto, comparados con los estudiantes que no habían hecho parte del proyecto, habían mantenido un ritmo de excelencia académica, de rendimiento académico, mucho mayor que los que no habían hecho parte del proyecto en esas 4 competencias comunicativas, ¿no? Entonces, y luego también hicimos una serie de grupos focales con padres de los jóvenes, y era evidente, digamos, cómo la participación de los muchachos en ese proyecto había contribuido, por ejemplo, a mayor autoconfianza, por supuesto a mejorar sus habilidades de expresión. En fin, tenía unos resultados muy concretos. Entonces fue un trabajo muy interesante porque mostraba cómo los estudiantes, al involucrarse en el diseño de productos radiales, de trabajos audiovisuales, de interactuar con personajes de la política o el desarrollo local, promover sus actividades en la escuela, no solamente les permitía diseminar información relevante a sus pares, sino que para ellos tenía un impacto personal muy interesante, pero también para sus familias y para la comunidad en la que ellos estaban inmersos. Entonces yo, digamos, todo esto para decir que me parece que proyectos escolares que apunten a trabajar el concepto de comunicación para el desarrollo pueden ser muy útiles, no solamente como una actividad puntual, sino como una manera de fortalecer muchos aspectos del desarrollo personal de los estudiantes, pero también del rol que esa escuela puede jugar en su entorno local, ¿no? Entonces, yo creo que ahí hay unas oportunidades muy interesantes. Bueno, y una gran oportunidad también la que nos ha dado el profe Rafael Obregón al ilustrarnos sobre este tema tan interesante del desarrollo, la comunicación para el desarrollo y el cambio social. Lástima que el tiempo se nos ha terminado. Muchas gracias, profe, por haber estado con nosotros. No, gracias a ustedes por la invitación. De verdad que quiero cerrar diciendo que durante muchos años he sido un gran admirador del trabajo que la Universidad Minuto de Dios hace. Conozco muy bien de su, digamos, propósito y compromiso social. Y creo que precisamente el hecho de que tengan un programa de comunicación que incluye un componente de comunicación para el desarrollo es precisamente una muestra de ese compromiso, porque precisamente la comunicación para el desarrollo apunta a crear esos espacios de crecimiento, de mejora de las comunidades, y creo que es muy atinado que la universidad haya invertido
en este tipo de formación. Así que de verdad muchas gracias a ustedes y esperamos que los televidentes encuentren elementos interesantes en este programa. Bueno, eso nos llena de orgullo. Los invitamos a que sigan con la programación del Canal Sun, el canal nacional universitario. Muchas gracias.